¿Qué es la estadística y cuáles son sus tipos? Bueno, la estadística es la ciencia encargada de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos para deducir características de un grupo específico. A modo general, en una ciencia muy útil que ayuda a la humanidad a predecir fenómenos y acontecimientos. De los tipos de estadísticas que encontramos, se encuentra la descriptiva, la cual organiza, reúne y comunica información numérica. También encontramos la estadística inferencial, utilizada para conducir a conclusiones sólidas y más profundas, generalizando resultados para la toma de decisiones y conclusiones sólidas. ¿Qué es una población? Se concibe como un conjunto de elementos, datos, personas, atributos, medidas, acontecimientos u objetos que poseen una o más características comunes y cuyas propiedades serán analizadas. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de la población que se selecciona siguiendo ciertos procedimientos estadísticos que se llama teoría de muestreo. ¿Qué es una variable? Es una característica, atributo o medida que se está analizando en un estudio estadístico. ¿Qué son medidas de tendencia central? Explique cada una. Entonces, las medidas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de datos, dentro de estas se encuentra la medida, la media, la mediana y la moda. Ejemplo, que toda aquella información o algo está de moda cuando se usa, se nombra o ven muchas veces. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia? ¿Cómo debe estar constituida? Entonces, la tabla de frecuencia está formada por los valores de una variable cuantitativa y sus frecuencias correspondientes. ¿Qué es recolección de datos? Entonces, se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. ¿Y cuáles son las fuentes de información? Los datos estadísticos necesarios para la comprensión de los hechos pueden obtenerse a través de fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes de datos primarias son las publicaciones y trabajos hechos por personas o instituciones que han recolectado directamente los datos. Fuentes de datos secundarias son las publicaciones y trabajos hechos por personas o entidades que no han recolectado directamente la información. Las fuentes primarias son confiables, son las efectuadas por oficinas gubernamentales o encargadas de tal fin. ¿Qué es la observación? El registro en una forma sistemática de patrones conductuales de personas, objetos y sucesos a fin de obtener información sobre el fenómeno de interés. Hecho de comprobar, describir, medir algo, particularmente un fenómeno, por medio de instrumentos. ¿Qué es la documentación? Documentación puede entenderse como un conjunto de las disciplinas, ¿sí?, de las ciencias de la documentación, relacionadas con el estudio del documento como fuente de información para obtener una información o una toma de decisiones, disciplinas, o si se prefiere, el estudio de los procedimientos netamente informativos subsiguientes al tratamiento técnico de los documentos para la eficaz difusión de los mensajes en ellos contenidos. ¿Qué es una entrevista? ¿En qué consiste y cuáles son las recomendaciones para realizar una entrevista? Una entrevista es recíproca, en donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante un interrogatorio estructurado a una conversación totalmente libre. En ambos casos se utiliza un formulario o un esquema con preguntas y cuestiones para enfocar la charla que sirven como guía. ¿Qué recomendaciones? Se le debe hacer ver al entrevistado la importancia que tiene su cooperación en la realización de la entrevista. El entrevistador debe conocer de antemano la terminología y modismo y abreviaturas a utilizar. No se deben apurar las respuestas. A veces es deseable y necesario darles tiempo
para que piensen sus respuestas. ¿En qué consiste un cuestionario? ¿Qué preguntas se deben realizar para obtener información con el problema de investigación? Tipos de preguntas. Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confeccionan o elaboran para obtener una información concreta. La pregunta de investigación es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperada. Las preguntas deben ser directas, concretas y frente al tema o a la información que requiere recopilar. Preguntas descriptivas, preguntas evocativas, preguntas claras y relevantes y preguntas cuantitativas.